¿qué tal? Soy Ángel Calvo. En esta tarde vamos a entrevistar a la doctora Ana Bailén, que trabaja en el equipo de Arthrosport Alicante, y vamos a hablar de una forma sencilla de temas alrededor de su articulación preferida, que quizá es la cadera. Y la primera pregunta para ella, como ya veis es una doctora muy joven pero a la vez experta. Cuando un paciente entra por la puerta y te dice me duele la cadera, nunca suele ser la cadera. Se suele señalar la cadera de las modistas. Cuando duele una cadera, ¿dónde duele? Hola Ángel, primero muchas gracias por la presentación. Bueno, la cadera generalmente, dependiendo de la patología, pero generalmente suele doler en la ingle y muchas veces también duele en la región glútea y la zona lateral. Es donde suele doler, pero depende un poco de la patología. Pero sí que es verdad que es un dolor que se suele confundir mucho con dolor lumbar, incluso a veces puede dar dolor en la rodilla, es un dolor un poco difícil de filiar muchas veces. Bueno, y en la exploración, cuando tú exploras al paciente, ¿cómo le desencadenas el dolor de la cadera? Yo generalmente siempre los exploro primero de pie para ver si tienen una báscula pélvica, si están bien erguidos, qué postura tienen. Luego los pongo generalmente boca arriba en la camilla y la cadera suele doler mucho cuando la flexionas de forma pasiva y haces rotaciones de la misma. Muy bien, ¿y qué perfil de paciente es el que le duele la cadera? Pues depende un poco de la enfermedad que tengan, ¿no? Pero en general la gente mayor suele tener dolor a nivel inguinal y suele ser debido a una coxartrosis. No sé si quieres ahondar más en el tema o... No, o sea, la artrosis de la cadera, ¿no? La destrucción del cartílago. ¿Y la gente Efectivamente. joven también tiene problemas en la cadera? Sí, por supuesto. Tiene otro tipo de problemas generalmente, más debidos a lesiones del labrum, que es un poco como una especie de menisco, por así decirlo, que recubre la zona de la articulación de la cadera, pero también pueden tener problemas de artrosis, por supuesto, aunque es menos habitual, por así decirlo. Pero generalmente es gente mayor con artrosis, lo que me suele venir a mi consulta. Las lesiones del labrum, antes se diagnosticaban muy pocas porque ni se conocía y ahora hay pruebas que lo saben diagnosticar, también se ven en muchos deportistas, lo hemos visto recientemente en grandes deportistas de nuestro país. ¿Esas se tratan por artroscopia? Sí, generalmente sí. Las ¿Y, lesiones del labrum, lo adecuado es tratarlas por artroscopia. y qué es lo que se hace por artroscopia? Generalmente lo que se hace es entrar a la articulación a través de pequeños agujeritos que hacemos en la piel, una especie de guías, porque la articulación de la cadera es una articulación profunda y hay que ir muy bien guiado para no cometer errores y poder ir a la zona de la lesión. Y lo que se hace en general es refrescar la zona donde queremos volver a atar o insertar ese labrum que está roto o caído y con ayuda de unos implantes especiales que tienen una serie de hilos de alta resistencia lo volvemos a reanclar, como si hiciéramos una sutura, coser algo, por así decirlo. Pero por lo que entiendo se hace todo pues introduciendo por un pequeño agujerito una cámara de vídeo y todo se hace desde fuera, ¿no? Como hacen las demás articulaciones. Sin hacer un gran abordaje, sin dañar partes blandas, es todo más mínimamente invasivo, como si fuera una artroscopia de hombro o de rodilla, pero a nivel de la cadera. Muy bien. También me parece preocupante que hay muchos pacientes jóvenes con artrosis Uh -huh. y es un problema tratarlos y sobre todo con las necrosis. Las necrosis, que es la falta de riego en la cabeza que acaba con la muerte de la cabeza del fémur. ¿Qué factores de riesgo hay para las necrosis? Factores de riesgo como tal, por ejemplo, deportes de impacto, tomar ciertos fármacos, por ejemplo, corticoides, el tabaco también se ha visto que es un factor de riesgo. Hay varias cosas que pueden hacer que sea más prevalente este tipo de lesiones en gente joven. Y la verdad es que resulta un problema porque no es tan sencillo de tratar y produce mucho dolor de inicio. Esa necrosis, al menos cuando yo me dedicaba más a la cadera hace muchísimos años, en el Jurásico prácticamente, se relacionaba mucho con el alcoholismo. Sí, También, ¿verdad? sí, es otro factor de riesgo importante. Muy bien. Y cuando hablamos del anciano, eh, hablamos primero de las fracturas que están asociadas mucho a la edad Uh -huh. y son más frecuentes en el sexo femenino. ¿Por qué?
En parte porque las mujeres tenemos una serie de hormonas que cuando llega la menopausia cambian un poco los niveles en sangre y eso favorece que perdamos masa ósea. La osteoporosis es un factor de riesgo muy importante para las fracturas. Entonces, una mujer es mucho más susceptible con una caída desde su propia altura, que es una caída de bajo impacto, de tener una fractura más que un hombre. Y es un problema. Muy bien, hay muchos pacientes que vienen a la consulta y me dicen textualmente, pues mi madre se ha roto la cadera y le han puesto un clavo. Y otros dicen, se ha roto la cadera y le han puesto una prótesis. ¿Cómo se elige entre un clavo y una prótesis? Pues depende del tipo de fractura principalmente. La cadera al final es el hueso del fémur, ¿vale? Que tiene al final una cabeza y la parte del acetábulo que es parte de la pelvis y ese engranaje es lo que forma la articulación de la cadera. Si la fractura está en lo que es la cabeza del fémur, muchas veces lo que se hace es poner una prótesis. Y si la fractura está fuera de la cabeza del fémur, que atañe más a lo que es la parte del fémur que hace el muslo, por así decirlo, en ese caso sí que se suele optar por un clavo, pero depende un poco del tipo de fractura. Muy bien. Y hablando de las fracturas más cercanas a la cabeza y de la artrosis, ¿cómo es una prótesis de cadera? Pues una prótesis de cadera tiene varias partes. Están lo que se llama las prótesis parciales, que sería solo cambiar la parte que atañe a la parte del fémur de la cadera, y las prótesis totales, que en este caso lo que haríamos es recambiar la zona del acetábulo y la zona del fémur. Te he traído aquí una muestra para que la puedan ver, ¿vale? Esto sería la parte de la prótesis de cadera que iría insertada dentro del fémur. A esto lo que hacemos es ponerle una cabeza que puede ser de varios materiales, en este caso es de oxinium, que es un material parecido a la cerámica, pero con un recubrimiento especial que lo hace más resistente, y esto sería una prótesis parcial, ¿vale? Solo sería la parte del fémur. En el caso de las prótesis parciales, generalmente la cabecita esta es más grande. Y en el caso de la prótesis total, que es la que solemos usar en la artrosis, también recambiamos la parte del acetábulo, que es la parte que va en la pelvis. Entonces sería una cosita así, más o menos. Y esto hace el juego de lo que sería la articulación de la cadera. No sé si se ve bien. Sí, sí. Todo el juego. Y solo me quedan dos preguntas así. Cuando a un paciente se le pone una prótesis de cadera de una edad en la que se ponen las prótesis, en la década de los 70, por ejemplo, ¿cuándo empieza a caminar? Si todo va bien y no hay ninguna complicación intraquirúrgica, que es lo habitual, al día siguiente después de la cirugía tienen que empezar a caminar. Obviamente con ayuda de un andador o muletas. Generalmente les aconsejo la primera semana un andador porque van a estar más cómodos y no dejando todo el peso de su cuerpo caer en esa pierna por dolor. Pero en principio todos los pacientes deben empezar a caminar al día siguiente. Muy bien, antes éramos mucho más lentos en la recuperación, ahora se ha avanzado muchísimo en eso. Y una pregunta que te hacen todos los pacientes, ¿cuánto dura una prótesis? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? Si todo va bien, de media entre 12 y 15 años. Tengo pacientes de todo tipo. Tengo pacientes que me han venido que los operaron hace 30 años y están estupendamente y se quieren operar la otra. Y pacientes que por desgracia, por algún tipo de complicación, pues les ha durado menos tiempo. A lo mejor les ha durado 10 años, 6, depende un poco. Pero la inmensa mayoría, la media se sitúa entre 12 y 15 años. ¿Qué hay que hacer para que una prótesis dure más? Lo primero, tratarla bien. Eso es lo más importante, evitar en la medida posible el impacto, por ejemplo, correr o saltar, que en general los pacientes donde solemos poner las prótesis, que es un rango de edad entre 65 y 75 aproximadamente, lo de correr, salvo ciertos casos, lo descartan, ¿no? Pero en general tratarla bien, evitar el impacto y tener una vida sana, poco peso, no engordar en ningún caso, por supuesto, una dieta saludable y poco más. En realidad es moverse y si todo va bien, tienes prótesis para ambos. Finalizo con un comentario que también hacen muchos pacientes, que es el rechazo. ¿Qué es el rechazo de las prótesis? Es un poco una leyenda. No, rechazo como tal no está descrito científicamente. Lo que es el rechazo. Cuando hablan de rechazo, generalmente o es un aflojamiento de la prótesis que no se ha integrado en el hueso o bien es una infección.
porque biomecánicamente no está funcionando y lo que hace al final, si algo no está bien posicionado o no se coloca adecuadamente, da un estrés a nivel de la interfaz entre el hueso y la prótesis, y eso al final crea que la prótesis se vaya aflojando. Entonces, en ese caso, no es que sea un rechazo, sino que muchas veces, por ciertos factores, la prótesis se va aflojando. O por una infección, por supuesto, que es una de las complicaciones que puede haber en una prótesis de cadera, que al final se infecte y eso cause el aflojamiento de la misma. Pues Ana, muchísimas gracias por todas tus aclaraciones. A mí me ha quedado muy claro no verme en el tema. Tenemos preguntas para rato porque da para mucho este tema. Sí, pero la cuestión era hacer algo sencillo para que los pacientes puedan tener una referencia simple. Muchísimas gracias por tu colaboración. Nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.